Cárdenas sentía dolor cuando pensaba en el sufrimiento de los vecinos de México. Cárdenas representa el primer momento en que el gobierno nacional se pone del lado de los que habían sido la parte perdedora. Este es el legado más importante de Lázaro Cárdenas. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación, que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Nunca se olvidó de los suyos, nunca se olvidó de los pobres. A ponerse de pie, a mirar de frente, con fuerza, con orgullo. A mucha gente ayudó, mucha gente ayudó. Llegaba gente que veía su foto y lloraba. No hay otro gobernante en todo el siglo XX mexicano que pueda equiparársele. Realmente fue un gran presidente. En esta plaza, un 18 de marzo de 1938, una multitud se reunió para apoyar la decisión de un presidente. Ese día, Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación y nacionalización de la industria petrolera mexicana. Ese mismo día, Lázaro Cárdenas marcó un antes y un después en la historia de este país. La expropiación del petróleo no fue una medida aislada dentro del gobierno de Cárdenas. Correspondió a una política nacionalista que propugnaba el derecho de México a ejercer sus recursos naturales y a la distribución justa de la riqueza derivada de ellos. Para conocer a fondo esta historia, debemos remontarnos a donde todo comenzó. Nací en Jiquilpan, Michoacán, en 1895, bajo el nombre de Lázaro Cárdenas del Río, y fui el mayor de 8 hermanos. Mi padre, Dámaso Cárdenas Pinedo, tenía una tienda de abarrotes en una de las habitaciones de la casa. Mi madre, Felicitas del Río Amezcua, era una devota sincera. Él, en cambio, era indiferente a la iglesia. Cárdenas proviene de una familia con un arraigo mexicano muy profundo. Son familias que tenían muchos años de radicar en la región del occidente de la República. No son gentes recién llegadas a la región. Entonces esto trae consigo un concepto de mexicanidad muy profundo. El padre de don Lázaro, que se llamaba Dámaso Cárdenas, era el típico pequeño burgués rural. Cárdenas es el tercer hijo de una familia grande y pues estudiaron hasta donde llegaban las escuelas en esa época, que era el 4º año de primaria. El México en el que nace el general Cárdenas es un México rural, en el que las actividades tienen que ver fundamentalmente con el campo. La presencia del Estado, la oficina de correos, la oficina de telégrafos, los servicios administrativos, son los únicos empleos que existen fuera de las actividades del campo. Un ambiente dominado por los valores de la iglesia, una sociedad muy, muy cerrada, en la que en el horizonte no se perfila ningún cambio. Él nace en 1995, cuando el porfiriato estaba totalmente afianzado. Pero Cárdenas estaba ligadísimo a todo un pasado indígena, por la comida, por el ambiente. Su papá tenía una tienda donde se vendían bebidas espirituosas también y se llamaba La Reunión de los Amigos. Y en sus apuntes nos dice que a él le gustaba mucho oír las pláticas de los mayores.
la admiración que tenían por los héroes de aquella época como Benito Juárez, que también fue una persona que salió desde abajo. Que una tía de él le dice, viendo un retrato de Juárez, y le dice, este es de los nuestros, este indito es de los nuestros. Y él lo admiraba mucho a Benito Juárez. Él es la figura que va a sustituir al padre desde muy joven. Trabaja en una edad que nosotros ahora concebiríamos como la infancia. Primero trabajó en la administración de rentas. Fue su primer trabajo. Era un jovencito. Y después en la imprenta. Y él y sus socios imprimieron un manifiesto revolucionario. Y eso les valió la persecución. Entonces él, temiendo, con justa razón, que lo detuvieran y que él y su familia tuvieran represalias, optó por irse hacia la Tierra Caliente, donde tenía un tío. Creo que para algo nací, algo he de ser. Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé. Una noche borrascosa, soñaba que andaba por las montañas con una numerosa tropa, libertando a la patria del yugo que la oprimía. ¿Acaso se realizará esto? El día 16 de junio de 1913, hablé a mi madre, diciéndole que me iba a Patzingán a pedir trabajo a mi tío. Ella me respondió, no vas con José María, sé que te vas a la revolución. Aquí estás en peligro, hay orden de detenerte. El 18 de junio me despedí de ella y el 3 de julio me incorporé a las tropas del general Guillermo García Aragón, en Buenavista, Tomatlán. La producción petrolera en México se inicia a mediados del siglo XIX, cuando el petróleo comienza a ser comercializado y es utilizado como iluminante, lubricante y combustible. La extracción de crudo comienza en Estados Unidos y rápidamente se expande hacia México. La segunda mitad de ese siglo está colmada de historias de exploradores individuales, aventureros, empresarios y pequeñas compañías que intentaron hacer del petróleo en México un negocio redituable. Aunque hasta antes de 1900 la producción de crudo fue insignificante, la exploración de pozos provocó la localización de algunos de los yacimientos más importantes, como la llamada Faja de Oro, situada en el norte veracruzano. La estabilidad política que generó la administración de Porfirio Díaz propició la llegada de grandes capitales europeos y norteamericanos que, en parte, fueron invertidos en esa industria. En 1901 se decretó la primera ley petrolera que autorizaba al Ejecutivo a otorgar directamente concesiones de explotación a particulares en terrenos de propiedad federal. De este modo, se abrían las puertas a las grandes empresas extranjeras. Después de su primera incursión revolucionaria en 1913, Lázaro Cárdenas regresó al lado de su madre. La obligación que había asumido como jefe de familia tras la muerte de su padre, ocurrida 2 años atrás, lo obligó a hacerlo. La revolución, sin embargo, lo había marcado. Al año siguiente, el joven Lázaro se reintegró definitivamente a las tropas revolucionarias. El destino tenía ciertos planes para él. Cárdenas ingresa a la revolución muy joven, pero él entra con las tropas de Jesús Aragón, que era zapatista. Esta es la primera parte muy interesante porque es realmente una aventura peligrosísima. Huerta estaba muy fuerte, estaba persiguiendo a todos los disidentes y había hecho barbaridad y media en toda la República. Entonces la situación era muy difícil y el joven Cárdenas se presenta al general García Aragón. Y entra a su despacho y el general le dice, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Nada, mi general, quiero incorporarme. ¿Usted qué sabe hacer? Bueno, pues escribir, hago cartas. Bueno, pues esa misma noche entró como capitán. Lázaro Cárdenas del Río, soldado revolucionario. Combatió
Combatió, emboscó, fue emboscado, perseguido, marchó, fue apaleado, cruzó campos y desiertos, batalló, mató hombres, fue ascendido, salvó vidas, acató órdenes y las desobedeció. Tomó pueblos, condujo divisiones, fue condecorado y criticado, defendió pueblos y posiciones, peleó contra Villa, contra las bandas de Zapata, contra los yaquis. No tenía más que 25 años. Si uno lee los apuntes del general Cárdenas, esas fueron campañas durísimas en el norte, en unos climas completamente extremos, extenuantes. Poco a poco, él se va haciendo una carrera con base en el esfuerzo personal y en la lucha contra Villa y Zapata. Esto ya son los años en que Villa, francamente, se opone a Carranza, y entonces Lázaro Cárdenas decide unirse a Carranza y rompe con los villistas. El caso es que él entró en 1915, alrededor de marzo de 1915, ya en lo que más adelante sería la fracción triunfadora. Y va a quedar bajo las órdenes de Calles. Él es muy joven y Calles es un general, digamos, del ejército constitucionalista de Carranza, y allí se establece la relación. Todos los historiadores coinciden en señalar que se establece entre ellos una relación de padre e hijo. Una mañana de marzo de 1915, en Agua Prieta, Sonora, conocí al general Plutarco Elías Calles. Yo tenía 19 años y por entonces era teniente coronel. Una semana después de ese encuentro, tuvo el gesto de regalarme su caballo negro como reconocimiento a mi desempeño en el asalto a Anivacachi. Poco después me convertí en su cercano colaborador y de él recibí importantes enseñanzas en lo militar y en lo político. Fue él quien me designó jefe de operaciones en las Huastecas y luego contribuyó a que yo me convirtiera en gobernador de Michoacán. Sin su apoyo, tampoco habría accedido a la presidencia de la nación. Calles fue un gobernador que tuvo mucha importancia para llevar a cabo las reformas que más adelante se pondrían en efecto en el resto de la República. Esto quiere decir que parte de su escuela política fue lo que le aprendió al general Calles en su época de gobernador de Sonora. Mi madre murió el 21 de junio de 1918 en la ciudad de Guadalajara. Yo me encontraba en Sonora en campaña contra Maytorena y Villa, y desde 2 meses antes me avisaron que había entrado en agonía y pedía verme. El día de su muerte, llegué con las fuerzas a la ciudad de Guadalajara y de inmediato me trasladé a verla. Falleció a las 4 de la tarde del propio 21 de junio. Tuvo aliento para esperar mi llegada. La producción general de la industria petrolera dio un gran salto entre 1910 y 1911 y a partir de ese año se disparó sin freno hasta 1921, cuando alcanzó su máximo nivel y México se convirtió en el segundo productor mundial. Ese fue el periodo de mayor prosperidad en la historia de la industria petrolera del país. La enorme demanda de los nuevos transportes que utilizaban motores de combustión interna y, por otra parte, los nuevos requerimientos industriales y bélicos de la Primera Guerra Mundial constituyeron factores decisivos en el auge petrolero de esos años. En México había más de 200 compañías y la mayor parte de lo producido se destinaba a la exportación. La nueva clase política, la que destruyó la dictadura porfirista y la que va a escribir la nueva Constitución, en medio de la guerra civil, estaba viendo que el petróleo mexicano, que originalmente se había pensado era poco, y por eso el gobierno de Porfirio Díaz dejó que los derechos sobre el petróleo fueran enteramente de las empresas propietarias de la superficie, de pronto se dio cuenta que no era cierto, que había mucho petróleo.
justo cuando tiene lugar el Congreso Constituyente de 1916, hay una propuesta que es aceptada por el constituyente: la nacionalización del petróleo, declarar nulos todos los contratos anteriores. La respuesta no se hizo esperar. Los propietarios del petróleo tuvieron el apoyo de sus gobiernos, en particular el norteamericano. El problema es muy complejo, las presiones son muchas. Entre 1920 y 23, el gobierno norteamericano y por tanto los europeos no reconocen al gobierno mexicano justamente por ese problema. Hacia 1921, durante la presidencia de Álvaro Obregón, las compañías de la Pan American Petroleum Company produjeron 31.2 millones de barriles, de los cuales 27.2 millones se llevaron fuera de México. Mientras tanto, la revolución seguía su curso y Lázaro Cárdenas se involucraba cada vez más en ella. Formaba parte del ejército de Obregón y como tal fue enviado a aplacar la rebelión encabezada por el ministro de la Huerta. Hacia fines de 1923 estábamos en lucha contra la rebelión de la Huertista, siguiendo la huella de Rafael Buelna, uno de los generales más brillantes de la revolución, que se había incorporado a las fuerzas de Enrique Estrada y batallaba contra las tropas federales. En una acción de combate fui herido y me tomaron prisionero. Durante el cautiverio pude platicar con mis captores. La herida era grave y por poco muero allí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?, le pregunté al militar que estaba a mi lado. Con el general Arnaiz, me contestó. Le dije: perdone, compañero, que me encuentre en esta situación. Y él respondió: es cosa que todos lamentamos. Entonces le pedí hablar con el general Buelna. Quería que si yo moría, me prometiera como caballero y como soldado que mi gente sería respetada. Todos no han hecho otra cosa que cumplir con su deber y mis órdenes, dije. Yo era el único responsable y ellos disponían de mi vida. Los designios de Buelna sobre la vida de Cárdenas eran otros. Dado su estado de gravedad, ordenó que se alistara un carro especial para llevarlo a Guadalajara a ser atendido y salvarle la vida en un hospital. Tanto Estrada como Buelna conocían la nobleza de Cárdenas, su rechazo hacia los excesos sangrientos, razón por la cual decidieron hacer todo lo posible por salvarle la vida. Luego del pico productivo de los años 1910-1921, hubo un estancamiento, la caída de la producción petrolera nacional. Los valores no iban a recuperarse sino hasta 2 años después de la expropiación. El declive había comenzado con el agotamiento de los principales depósitos de la faja de oro. En 1925, el presidente Calles designó a Lázaro Cárdenas jefe de operaciones militares en la Huasteca y el Golfo, una de las zonas petroleras más importantes del país. El petróleo significó para México aproximadamente el 60% de su presupuesto nacional. Los petroleros querían seguir manejando la situación como la habían manejado en la época del Porfiriato y no querían cambiar las concesiones y amenazaban todo el tiempo de llamar a su gobierno para invadir México. Entonces se puede imaginar que la solidez militar, la capacidad de juicio y, ¿por qué no?, el patriotismo del general Cárdenas garantizaba la defensa del petróleo mexicano. Cuando Calles promulgó la ley del petróleo en 1925, las reacciones de las compañías petroleras eran imprevisibles. La ley significaba el fin del dominio de las empresas individuales y daba paso a los grandes consorcios internacionales. Cárdenas fue enviado a la Huasteca con la misión de controlar a las empresas. A mediados de 1926, ya instalado en las Huastecas, tuve el placer de reencontrarme con un viejo conocido de mi familia, el general Mújica, con quien seríamos grandes amigos. Tengo muchos recuerdos de Francisco Mújica. Era un hombre de baja estatura, ágil, nervioso y fuerte. De pensamiento radical, fue uno de los artífices de la Constitución de 1917. En
Mújica no era un producto de generación espontánea como no lo era Cárdenas. Eran gentes que habían reflexionado mucho. Mújica hablaba perfectamente el latín, conocía la historia de Roma. Era un hombre muy preparado. Mújica fue de los primeros en sumarse política, ideológica y militarmente a la revolución. Él fue maderista. Fue de los primeros también de sumarse después al constitucionalismo. Fue gobernador de Michoacán y por conflictos con la dupla de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, tuvo que dejar la gubernatura de Michoacán y tuvo que esconderse. En 1922, Mújica, luego de una licencia del cargo de gobernador de Michoacán por sus diferencias con el presidente Obregón, fue detenido y trasladado a la capital. Le dije al coronel Flores Villar, encargado de su custodia: usted me responde por la vida de Mújica. Vea que llegue sano y salvo a México. En el camino recibió la orden de aplicarle la ley fuga y matarlo. Flores Villar no acató la orden y junto a Mújica bajaron del tren. En las Huastecas compartimos largos paseos por los campos petroleros. Yo escuchaba con atención sus ideas y opiniones. Compartimos la lectura de autores esenciales. Nuestra relación creció en afecto, confianza y respeto mutuo. Fue tan intensa y tan importante y hubo tantas discusiones sobre la situación del petróleo y sobre la situación nacional que a mí en lo personal me parece que ahí es donde Cárdenas completó su formación política e ideológica. Cárdenas no titubeaba en decir que fue entonces cuando recibió su magisterio. El contacto con las empresas petroleras impactó profundamente a Cárdenas. La arbitrariedad, la corrupción que reinaba dentro de ellas le hicieron pensar, desde entonces, en expulsarlas del suelo mexicano. Le hicieron considerar la posibilidad de abolir aquel Estado dentro del Estado. A los pocos días de mi llegada a Villa Cuauhtémoc, las compañías trataron de sobornarme con dinero y un automóvil. La situación me pareció inaceptable. Estaban devastando la maravilla de Cerro Azul. Y en vez de enriquecer a México, se enriquecían otras tierras. Los petroleros norteamericanos dominaron la política de los Estados Unidos. Y fue un poder de esos que a veces los monopolios llegan a tener, ¿no?, sobre los gobiernos. Y una forma de abuso se daba en la política exterior, y en particular con México. En una ocasión, cruzando con el general Heriberto Jara por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, nos vimos detenidos en las puertas de las compañías que cerraban los caminos. Y fue después de una hora de espera que llegaron sus guardias a abrirnos el paso. Y esto le ocurría al propio gobernador del estado de Veracruz y al jefe de operaciones militares. Había un embajador en la época de Calles, Sheffield, que era particularmente brutal. Entonces Calles dijo: no nos queda más que defendernos, y precisamente a la zona del Ébano mandó a Cárdenas con la orden expresa de si había una invasión o apenas la amenaza de una invasión, inmediatamente ocupar a los campos petroleros e incendiar a los pozos. En 1927, abandoné las Huastecas para iniciar mi campaña como candidato al gobierno de Michoacán. Esta decisión implicó dedicarle todo mi interés al problema de los campesinos, promulgar nuevas y mejores leyes laborales, organizar a los obreros y ofrecerles una educación digna. Cuando llega a la gubernatura de Michoacán, tiene experiencia ya como una persona de mando, pero no ha tenido un puesto similar a una gubernatura. Es necesariamente una puesta en práctica de las ideas que Cárdenas yo creo que tiene clarísimas sobre cómo cumplir las promesas de la revolución. En esos 4 años Cárdenas repartió más tierra que muchos de los presidentes a nivel nacional. Más de 260,000 hectáreas en el pequeño estado de Michoacán.
en un momento en el que Calles, siendo presidente y después jefe máximo, ha declarado que la reforma agraria debe darse por terminada, que no se va a repartir más tierra, y ahí va a iniciar una central campesina, la Confederación Regional Michoacana del Trabajo, que va a ser un ensayo de las grandes corporaciones sindicales que van a echar a andar después durante el periodo. Había que socializar la escuela, implementar nuevos planes agrarios, organizar sindicatos, poner fin a la guerra con los cristeros. La tarea era ardua, pero no por eso imposible. Al asumir la gubernatura de Michoacán, Cárdenas debió enfrentarse a un asunto urgente: la guerra cristera. Los cristeros eran un grupo conformado por campesinos católicos, liderados por sacerdotes y miembros influyentes de la clase media, que se habían levantado en armas contra el gobierno y repudiaban el carácter laico de la Constitución. El conflicto se había iniciado bajo el gobierno de Calles y tenía particular trascendencia en el estado de Michoacán. Cárdenas es muy curioso en ese sentido, cómo se deslinda, cómo sabe deslindarse de la posición oficial del callismo y no mata a campesinos cristeros. Y él se da cuenta que lo que tiene que hacer es reeducar a la población para sacarlos del fanatismo religioso y de la manipulación clerical. Cárdenas tiene contacto con un grupo de guerrilleros que se hicieron cristeros en un momento dado. Simón Cortés es un caso muy interesante. Cuando estalla la revolución cristera, se hace cristero. Y es un hombre limpio, muy respetable, que en un momento determinado, Cárdenas, como gobernador del estado de Michoacán, ya como gobernador, lo convence de que se amnistíe, que renuncie. Y hay varias fotografías de Cárdenas hablando con Simón Cortés. El Simón Cortés con un pistolón de este tamaño, rodeado de todos sus pares, y Cárdenas solo, convenciendo a aquel que se retirara de la revolución cristera. Hay un juego muy inteligente de Cárdenas, me parece a mí, de mantener una lealtad institucional a prueba de todo. Pero por otra parte, jugar con posiciones distintas que su gran sentido humanitario lo llevan a permitirse disentir de la política oficial represiva contra los campesinos cristeros. Cárdenas conoció a Amalia Solórzano en 1928 en medio de su campaña por la gubernatura de Michoacán. Se casaron el 25 de septiembre de 1932, 15 días después de que él terminara su periodo como gobernador. El 1 de mayo de 1934 nació su hijo Cuauhtémoc. Bueno, mi madre, desde su noviazgo, podría yo decir, empezó a identificarse con las ideas, con la vida de mi padre. Duraron de novios el tiempo que él fue gobernador de Michoacán, 4 años. Desde que él estaba en campaña se conocieron, la estuvo cortejando y finalmente, cuando terminó su gobierno en el estado de Michoacán en 1932, días después del final del gobierno, se casaron. Mi madre estuvo siempre, como digo, cerca de él, compartiendo sus ideas, compartiendo sus preocupaciones también. Yo no diría que aconsejaba, porque eso pues no ha cabido nunca en la familia. Ni mi padre daba consejos, ni nadie ha dado consejos en la familia. Pero seguramente fue la confidente más íntima y más cercana de mi padre, y a quien él seguramente le confiara en muchos momentos decisiones importantes que estaba por tomar. Lo acompañó pues en muchos recorridos, muy juntos en todos los proyectos que emprendiera mi padre. En todo momento ella hizo presencia, si se quiere una presencia discreta, pero siempre una presencia y una presencia activa. El hallazgo de nuevas zonas de extracción petrolera a nivel mundial provocó la caída de los precios del crudo y los productos refinados. Este hecho fue decisivo en la crisis de productividad que hubo en los años 1922-1932. Cerraron plantas y terminales y varias empresas se retiraron del país hacia zonas donde los costos de producción eran más bajos.
Ante esta situación se creó el primer organismo público encargado de controlar la producción de petróleo en México, la CAPN, el antecedente directo de Petromex. Con el Tratado Calles-Morro, firmado en 1927, en el que el presidente mexicano se comprometía a garantizar el respeto por los derechos de propiedad de las empresas extranjeras, comenzaron nuevos programas de producción y modernización en México. El llamado ensayo de gobierno en Michoacán y un contexto histórico en el que sus aptitudes políticas habían quedado demostradas, situó a Cárdenas como candidato a la presidencia de la nación por el Partido Nacional Revolucionario, aceptando su candidatura el 6 de junio de 1933. Mi experiencia como gobernador de Michoacán ya me había convencido de que no basta la buena intención del mandatario. Es indispensable el factor colectivo que representan los trabajadores. Por eso, durante la campaña presidencial, recorrí el país con un mensaje simple: llamar a los trabajadores a organizarse y activar las dotaciones a que tienen derecho los pueblos. La campaña de Cárdenas no tiene parangón. No se puede comparar a ninguna otra porque Cárdenas recorre verdaderamente el país sentándose a hablar con la gente, y en eso es una campaña única en donde él se sienta personalmente a hablar con el pueblo. Y se dice fácil, puede parecer una frase hecha o de cartabón, pero es real. Se sentaba en el campo rodeado de gente a escucharlo. Y tenía una memoria prodigiosa y anotaba, y le pedía a sus asistentes que anotaran qué era lo que la gente necesitaba, qué era lo que la gente pedía. A algunos les solicitaban trabajo, a otros les platicaban problemas que tenían, si eran de fuera, problemas que tenían en sus comunidades o en sus pueblos. Fue el primer presidente que recorrió el país a lo largo y a lo ancho, que fue a los pueblos más apartados del país. En sus memorias anota los kilómetros recorridos, cuántos hizo caminando, cuántos hizo en lanchas a través de ríos o lagos, cuántos hizo a caballo porque era un gran jinete, y cuántas se pudieron hacer en automóvil y cuántas en tren. Recorrió el país de punta a punta y se subió a cuanto cerro, bajó a cuanto valle. En sus apuntes comenta que había lugares que jamás había llegado una autoridad, mucho menos un candidato. Las grandes riquezas inexplotadas en el país nos esperan. Si el trabajo y el entusiasmo de nuestro pueblo se apresta a explotarlas, en colaboración con el gobierno, vendrá como consecuencia la positiva revolución económica y social de México. Lázaro Cárdenas se impuso en las elecciones presidenciales de 1934 con el 98% del total de los votos. Esto significaba un total de 2.225.000 votos a favor. El 1 de diciembre del mismo año, tomó posesión de la presidencia de la República Mexicana. No se pensó que Cárdenas pudiera llegar a ser realmente presidente. Los 3 anteriores a él habían sido títeres de Calles. Él era la persona a la cual recurrían todos para tomar decisiones políticas, ya sea pequeñitas o grandes. Se pensó que Cárdenas sería uno más, pero no. En los primeros meses se vio que pensaba hacer realidad el proyecto, la plataforma política que había propuesto, la reforma agraria, el nacionalismo, los sindicatos, y todo eso empezó a ser cierto. Durante el maximato había mucha represión del movimiento obrero. Y entonces, claro, lo que primero también le pidieron a Cárdenas fue que los dejara actuar, que los dejara defenderse de sus explotadores. Y dijo, adelante. Y empezaron a darse huelgas por todos lados. Entonces, los patronos, pues claro, buscaron su protector. Y su protector no podía ser otro que Calles. Y Calles empezó a manifestar su inconformidad por los desórdenes, decía él, por las huelgas que estaban extendiéndose por todos lados. Y entonces Cárdenas levantó la mano, le dijo, no, general, aquí yo soy el presidente. Y los trabajadores
tienen todo el derecho a defender sus intereses. Si los patronos no están en condiciones de cubrir las demandas más elementales de los trabajadores, entonces los voy a expropiar y voy a entregar sus empresas a los trabajadores. Al inicio de mi mandato, cuando el conflicto con Calles se hizo evidente, tanto el periódico El Nacional como diversos grupos políticos comenzaron a dejar de mencionar el nombre del general Plutarco Elías Calles junto al título de jefe máximo de la revolución. De esa forma, se contribuyó a consolidar la institución presidencial. Se supuso en todos los mentideros políticos que era un presidente más que no iba a terminar su periodo, el joven Cárdenas. Y sin embargo, ocurrió lo extraordinario. Cárdenas decidió usar la fuerza formal que tenía la presidencia y el ejército. Y de una manera sorpresiva hizo que todos los jefes de las zonas militares aceptaran el compromiso con el presidente, aunque no lo sintieran, aunque no tuvieran esa intención en su fuero interno. ¿Qué hizo Cárdenas? Bueno, creó el Frente Popular, es decir, fue el gobierno del Frente Popular. Los campesinos, los obreros, los sectores populares y la burguesía progresista. Y pudo, sobre esa base, consolidar su poder frente a Calles y que no hubiese conflictos a la hora que Calles dejara el país. Y en febrero de 1936, Calles volvió y empezó otra vez a hacer ruido. Entonces llegaron los agentes del servicio secreto a la casa de Calles, a la casa de Morones y a la casa de Luis L. León. Los cogieron, los subieron a un avión y los mandaron a Los Ángeles. En otras épocas se hubieran matado, pero Cárdenas no mata. Cárdenas nunca mata. Cárdenas tiene otros métodos y así como pacificó a los cristeros en su región sin matarlos, igual hace con Calles. Para mediados de 1935 empieza realmente el gobierno de Cárdenas, con la figura de Calles ya como parte de la historia y no del presente y mucho menos del futuro de México. La década de los años 30 es a nivel internacional extraordinariamente convulsa. Corresponde al triunfo de los fascismos, el ascenso de Hitler en Alemania complementa el que había tenido una década atrás Mussolini en Italia, en la que se sienten todavía los efectos de la Gran Depresión económica del 29 al 32 y la respuesta que los Estados Unidos dan precisamente para salir de esta crisis. Surge el estado de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, se abandona la política del gran garrote, el Big Stick. Esto significa que los Estados Unidos renuncian en forma voluntaria a su política de carácter intervencionista. Es en este contexto que el general Cárdenas decide la nacionalización de las riquezas básicas que está contemplada en la Constitución debe ser efectiva. El artículo 27 de la Constitución de 1917 instituye la reforma agraria y ordena al gobierno mexicano realizar la reforma agraria. Ahí nace una de las fuentes del gran poder que tuvieron los presidentes en México, porque se le dota al presidente de la facultad de expropiar. Cuando supe del conflicto en la región lagunera, sentí que era el momento de extender la reforma agraria que había comenzado la revolución. La clave era expandir el ejido colectivo. Por su extensión, calidad y sistema de explotación, debía bastar entonces para la liberación económica del trabajador. Servía para sustituir el régimen de los asalariados del campo y liquidar el capitalismo agrario de la República. Pero la reforma no hubiera servido de nada sin la creación de un banco de crédito para los campesinos.
En octubre de 1936, Lázaro Cárdenas expropió la estancia La Laguna. Era la primera vez que se expropiaba una zona de alta productividad. De este modo, Cárdenas inició una nueva etapa de la reforma agraria. Para Cárdenas, el problema de la tierra durante toda su vida fue el gran problema de México. Cárdenas sentía dolor cuando pensaba en el sufrimiento de los campesinos de México, su irredención. Para Cárdenas era una herida abierta. Con la reforma agraria que llevó adelante Cárdenas, se repartieron cerca de 20 millones de hectáreas en 5 años. En los últimos 20, la revolución había repartido solo la mitad, por lo que el 90% de las tierras continuaban en manos privadas. La reforma produjo, además, un cambio fundamental en la estructura agraria del país. Le molestaba que durante la revolución se hubieran hecho tantas promesas y no se hubiera hecho nada. Cuando llega Cárdenas al poder, se habían repartido no más de 7 millones de hectáreas. Cárdenas pensó que era la hora de redimir a los campesinos. Cuando Cárdenas abandonó la presidencia en 1940, había repartido 18.900.000 hectáreas. Él estaba convencido de que el proletariado no era la clase más revolucionaria de la sociedad. La clase más revolucionaria de la sociedad eran los campesinos. Lázaro Cárdenas llevó a cabo una serie de reformas sociales decisivas para el país. Impulsó enérgicamente la asistencia pública y la salud, creando numerosas instituciones para su desarrollo. Fomentó la industria nacional y realizó grandes inversiones en infraestructura. La reforma del sistema educativo fue parte del plan sexenal y transformó la vieja educación pública en educación socialista. En aquel contexto, Cárdenas intentó construir, bajo el control directo del gobierno federal, una escuela inspirada en la doctrina de la Revolución Mexicana. La obra educativa de Lázaro Cárdenas tuvo una clara inclinación popular. Durante su gestión se creó todo un sistema de escuelas para hijos de trabajadores. En México en esa época había pocas secundarias y este sistema empezó por crear internados de educación secundaria en 6 u 8 partes distintas del país. Por otro lado, hubo un esfuerzo importante también para impulsar la educación indígena. Se trató de llegar a los grupos indígenas y a las zonas rurales que estaban en esa época muy desatendidas a través de lo que llamaron las brigadas culturales. Yo tuve unos compañeros en la secundaria que venían de Tabasco, niños que él se trajo aquí, a vivir aquí. Y les preguntábamos, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? Pues en una gira que hizo el general, nos acercamos a él y le dijimos que queríamos estudiar y los trajo. Ya le había dicho yo a mi papá que si algún día iba el señor general, yo le iba a hablar a ver si me ayudaba para seguir estudiando, porque ahí nada más había hasta 4º año de primaria. Y pues me tomó como a la ligera eso, y llegó ese momento y ya anduve yo para poder lograr platicar con él o hablarle como 5 días, porque había unas personas ahí que me retiraban hasta que me escondí en una columna grande de un pesebre, y cuando iba pasando me le atravesé. Y fue de la manera que logré platicar con él. La nacionalización de los ferrocarriles en 1937 fue la respuesta de Cárdenas ante un conflicto laboral. La medida, sin embargo, no se agotó con la creación de un departamento nacional ni con el hecho de convertir a los ferrocarriles en patrimonio mexicano. Un año más tarde, la administración de la empresa fue entregada al sindicato ferrocarrilero. La postura de Cárdenas con respecto al movimiento obrero era cada vez más clara. Dos de los aliados en el movimiento obrero de Cárdenas eran
el Partido Comunista Mexicano y el gran dirigente obrero que era Vicente Lombardo Toledano, que a partir de 1934-35 se ligó a la Comintern y de hecho se convirtió en el hombre de la URSS en México. Cárdenas le preguntó a Lombardo qué quería. ¿Cuál quería él que fuera su primer acto de gobierno? Y Lombardo, nada más por echarle el desafío, le dijo, general, me gustaría que como primer acto de gobierno usted aboliera las casas de juego. Toda la clase política estaba metida en eso. Pues el primer decreto de Cárdenas fue aboliendo las casas de juego y los casinos. En diciembre de 1936, a instancias de Diego Rivera, Octavio Fernández y Anita Brenner, Cárdenas concedió asilo político a León Trotsky, a quien ningún gobierno del mundo aceptaba recibir. Las gestiones por el asilo las había iniciado Mújica a través de una carta que le envió a Cárdenas. Era un comunista temido porque representaba la Revolución de Octubre, pero también era un militar temido. Trotsky fue el jefe del Ejército Rojo y triunfó en una de las guerras más duras de principios de los años 20, fines de los años 10, pero Trotsky también era temido por otras razones. Era temido porque a partir de 1923-24 había sido de los primeros en levantar la voz y decir, en la Unión Soviética está pasando algo que nosotros no deseábamos, se está verticalizando el poder y el poder se está convirtiendo en un poder policíaco, en un poder represivo. Dentro del gabinete de Cárdenas hay muchas diferencias en torno a si Trotsky debe venir a México o no. Algunos de sus secretarios de Estado, como el general Mújica, no solo es favorable a que Trotsky venga a México, sino sirve de intermediario para que Cárdenas reciba muy rápidamente a Diego Rivera y a Octavio Fernández, que le van a solicitar el asilo a la región de La Laguna. Los generales que representan a la Revolución Mexicana, en este caso Mújica y Cárdenas, reciben al gran general del Ejército Rojo de la Revolución Rusa. Dentro del país, tanto la extrema derecha como parte de la izquierda representada por el PC rechazaban enérgicamente la llegada de Trotsky. La alianza no se va a romper, pero Lombardo Toledano y el PC van a hacer lo imposible porque Trotsky no llegue a México por un lado y por otro lado porque cuando ya llegó a México, pues por sacarlo de México o por contribuir a que se vaya organizando el asesinato. Por otro lado, para Cárdenas era importante marcar frente al mundo que México estaba dando pasos hacia la defensa de su soberanía. No solamente en torno a los recursos naturales, al petróleo, al artículo 27 constitucional, sino también en torno a su política internacional. Del mismo modo en que lo había hecho con Trotsky, el presidente Cárdenas brindó asilo a un total aproximado de 30,000 españoles desterrados por la derrota de la República. Entre ellos, hubo un grupo de 456 niños huérfanos albergados en la ciudad de Morelia, que fueron conocidos como los Niños de Morelia. El primer grupo de refugiados, el primer grupo que llegó del exilio español, fue un grupo de alrededor de 500 niños españoles que sus padres trataban de alejar de la guerra. Pero el origen de este grupo en realidad es una plática, una iniciativa, una idea de mi madre transmitida a mi padre, que él, bueno, después transforma en una decisión de gobierno, que se embarcaron en España, viajaron a Veracruz, de Veracruz a Morelia, ahí se hizo la adecuación de una escuela para que fueran ahí recibidos, donde pudieran integrarse con niños mexicanos. Había la idea, desde luego, que esta fuera una estancia temporal en México, que para muchos se prolongó para siempre, para otros pues hasta que pudieron volver a España y que se integraron a la vida del país en todas las formas. Cárdenas se sentía tan sólido en su posición como presidente después de abril de 1936 que dicta una ley de indulto. Y entonces les dice a todos los militares revolucionarios que están fuera del país, ya no tienen ningún motivo para estar fuera. Uno de los que regresan y además
obtiene un trabajo gracias a Cárdenas, un trabajo importante, es el general Buelna. Aquel general que lo había derrotado durante la rebelión de la Huertista, Cárdenas lo regresa con un símbolo de gratitud. El país finalmente se reconcilia y está en paz, y está sólido, está fuerte y en marcha. Cuando él llegaba, todo el mundo se daba cuenta que el general estaba aquí, su carro y pues la gente y todo el mundo ahí esperando verlo cuando menos para hacerle así. Tenía unos ojos hermosos. Y corríamos los niños a saludarlo. Y siempre tenía una sonrisa. Sí, decía, si viene a buscarme alguien, dígale que no estoy. Pero luego se salía por la puerta de atrás y caminaba por la calle y al ratito ya estaba la gente acá. Aquí está el general, y empezaban a tocar la puerta y preguntando por él. Y así era. A veces las 4 de la mañana y todavía estaba trabajando. Lo seguía mucha gente que lo seguía. Pues les remediaba sus necesidades. Sí se las remediaba porque a mucha gente ayudó, Si no se les resolvía su problema, por lo menos tenían esa oportunidad de escuchar el aliento que les daba o que les transmitía la confianza a la gente. Si no les resuelvo sus problemas, cuando menos hay que escucharlos. Él nunca se olvidó de los suyos, nunca se olvidó de los pobres. El conflicto obrero crucial en la presidencia de Lázaro Cárdenas fue el que desembocó en la expropiación petrolera. La lógica de la iniciativa rural fue la misma en la ciudad, la expropiación. Hacia fines de 1937, los trabajadores petroleros iniciaron una huelga demandando un aumento salarial por un total de 26 millones de pesos. Desde 1934, las utilidades de las industrias petroleras se habían incrementado un 34%. Los salarios de los trabajadores, en cambio, habían disminuido un 16%. Sin embargo, las compañías petroleras ofrecieron solo 12 millones de pesos. Desde el interior del gobierno se mantenía todavía una lógica conciliatoria. Toda la industria del petróleo debía venir a manos también del Estado, para que la nación aprovechara la riqueza del subsuelo que se llevaban las compañías extranjeras. Hacia fines de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje intervino en el conflicto y designó a un grupo de peritos dictaminadores para que, de acuerdo con el derecho laboral, evaluaran la situación. El clima de las negociaciones se tornaba cada vez más complejo. La Junta Federal falló a favor de los trabajadores. Las compañías debían cubrir los 26 millones de pesos y emplear a 1,100 obreros. Los trabajadores petroleros fueron alentados a unirse en un gran sindicato. Ese gran sindicato tenía, por fuerza, que hacer un pliego petitorio para el primer contrato colectivo. Ese fue el problema formal. Tendrían que ser sindicalizados los ingenieros y muchas de las personas de la administración que sabían la naturaleza del negocio. Tenían en sus manos la información para que el gobierno pudiera poner los impuestos que deseaba y controlar. Por eso en 1938 las empresas petroleras dicen no. Las empresas se negaron a cumplir la resolución de la Junta y solicitaron un amparo a la Suprema Corte de Justicia. El 1 de marzo de 1938 se resolvió el fallo en contra de las compañías. La fecha límite para el pago era el 7 de marzo. El día 8 de marzo de 1938, recibí en mi despacho a los representantes de las compañías petroleras. El embajador de los Estados Unidos, Josephus Daniels, había realizado las gestiones para realizar la reunión. Uno de ellos me explicó que las empresas se encontraban imposibilitadas para cumplir el laudo que había sido fijado en 26 millones de pesos de aumento a los trabajadores petroleros. Se trataba, según ellos, de un monto que rebasaba las capacidades de la industria. Me pidieron entonces que interviniera aplazando el cumplimiento del laudo. Yo les respondí que el proceso legal había concluido y que ahora solo restaba acatarlo.
Mientras las empresas se negaban a acatar el fallo, los trabajadores petroleros, agrupados en torno de la CTM, amenazaban con tomar las instalaciones de las compañías, reclamaban la rescisión de los contratos de trabajo y el pago de las indemnizaciones correspondientes. Las empresas petroleras apostaron a que en ese momento el gobierno tendría que dar marcha atrás y llegar a un arreglo. Siempre fui optimista sobre la actitud que asumiría la nación en caso de que el gobierno se viera obligado a obrar radicalmente. Sabía que cualquier sacrificio que el pueblo tuviera que hacer lo haría con convicción y patriotismo. A mí mi papá fue y me levantó y dijo, venga a oír lo que va a decir el general. Mi papá, que era un provocador, sacó el aparatote ese que teníamos al balcón y le puso todo el volumen para que se oyera. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación, con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. El embajador norteamericano dice, es como si hubiera caído un rayo en un cielo sin nubes. Nadie lo esperaba. A las 22 horas de ayer, 18 de marzo, dirigí en Palacio Nacional un mensaje a la nación, participándole el paso trascendental que da el gobierno de México, reivindicando la riqueza petrolera que explotaban empresas extranjeras. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, que pretenden burlar extranjeros que han obtenido grandes beneficios de nuestros recursos naturales y que abusan considerándose ajenos a los problemas del país. Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso. Y para ello, confío en la comprensión y patriotismo de todos los mexicanos. Hoy podrá la nación fincar buena parte de su crédito en la industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía. ¿Cómo hacer para que la expropiación no fuera catalogada de ilegal? Pues había que pagar. Así que en los primeros días de la expropiación se hizo una gran convocatoria para que el pueblo mexicano pagara a las empresas lo expropiado. Casi manifestaciones multitudinarias. La gente llegó y dio sus anillos, un peso, animales, gallinas, puercos, etcétera, para el gran fondo de compensación para las empresas. No se fue muy lejos porque era mucho lo que había que pagar, pero tuvo un efecto político muy bueno. Y se hicieron manifestaciones enormes en apoyo a la expropiación, lo que mandó el mensaje a Estados Unidos y reforzó la posición del embajador norteamericano de no resolver esto por la vía de la fuerza, porque si el gobierno de Cárdenas tenía ese apoyo popular, ¿qué pasaría si los factores externos logran echar a Cárdenas del poder? ¿Volvería México a un momento de incertidumbre política? Y lo que Estados Unidos no puede tolerar en el caso mexicano es que se escape de control el sistema político, porque es su frontera, es parte de su seguridad nacional. Esto no quiere decir que en el ambiente internacional no hubo tensiones. Evidentemente que había un sector, los ingleses, y un sector de los estadounidenses que clamaban por una intervención de carácter militar. ¿Por qué no se produce esta? Pues evidentemente porque las democracias occidentales no quieren equipararse con las potencias fascistas. Había un contexto internacional que él entendió muy bien. Pues Roosevelt sabía que la guerra se iba a dar. Hitler la estaba
convirtieran en algo inevitable. Cárdenas sabía que era el momento. Esta es una prueba, pues, de la inteligencia del cálculo político del general Cárdenas, que considera que el contexto internacional le va a permitir realizar un gran cambio que es el que va a transformar la vida económica, la vida política y la vida social del país. La resolución del gobierno recibió el apoyo inmediato del pueblo de México, pero recibió también críticas del sector empresarial que veía amenazada la propiedad privada. Se inició una campaña de desprestigio impulsada por las mismas empresas petroleras que habían sido expropiadas. No obstante, la trascendencia de la medida terminó por opacar las críticas. Las críticas hacia la nacionalización vinieron desde luego de los sectores más derechistas. Pues el Grupo Monterrey, los empresarios, tenían miedo de que los norteamericanos, pues todos los grandes capitalistas, ¿verdad?, tomaran represalias en contra de México. Fue un momento de peligro, nadie lo puede dudar. Había muchos intelectuales que criticaron el acto y siempre con ese temor, ¿verdad? Pero es notable el hecho de que incluso sectores, actores políticos antagonistas de la revolución y del cardenismo sobre todo, no se lanzaron a la confrontación con Cárdenas. La Iglesia misma, la Iglesia Católica, que había tenido un conflicto armado con el Estado entre 26 y 29, salió a apoyar la medida cardenista. La izquierda internacional, los movimientos antiimperialistas, apoyaron la posición de México, pero oficialmente ningún país latinoamericano lo hizo. En Estados Unidos esperaban que la realidad echara por tierra la expropiación, que se viera que era una industria muy difícil de manejar y que un país como México con mexicanos, pues no podía darse ese lujo, no podían entender la complejidad de la industria. El Sindicato de Trabajadores Petroleros pudo hacerse cargo, con muchas dificultades, hay que reconocerlo, pero pudo hacerse cargo y sacar la industria adelante. El boicot comercial de las empresas petroleras y de los gobiernos holandés, británico y estadounidense obligaron al presidente Cárdenas a vender el petróleo recién nacionalizado a las potencias del eje. Para Cárdenas esto no era más que una simple transacción comercial, algo que demostró después al rechazar públicamente una condecoración del gobierno alemán o al brindar asilo político a 30.000 refugiados españoles al término de la guerra civil en España. Sin embargo, la relación comercial con Alemania y el tortuoso inicio de la sucesión presidencial de 1940 significaron la pérdida de su popularidad. Reiteramos, por la mañana, el Reino Unido rompió las relaciones diplomáticas con México y los gobiernos de los Estados Unidos y Holanda iniciaron un boicot comercial, retirando todo su personal técnico del país y negándose a comprar el crudo de la recientemente nacionalizada industria petrolera mexicana. México intentó, buscó mercado en Brasil, buscó mercados en Centroamérica, sin mucho éxito. El boicot al que sometieron las compañías petroleras a México fue serio y en realidad, en la medida en que fue destruido ese boicot, se debió a Alemania y a Italia, que eran enemigos declarados del cardenismo y el cardenismo sobre todo enemigo declarado de ellos, porque Cárdenas en la Sociedad de Naciones y en cualquier lugar que pudo atacó abiertamente a Alemania por el Anschluss, donde desapareció Austria, Italia por la invasión de Etiopía, a Japón por la invasión de Manchuria y sin embargo porque México ofrecía el petróleo sin necesidad de usar divisas. Eso hizo que, al menos en principio, estos gobiernos
antagónicos ideológicos del cardenismo fueran los que ofrecieran una salida. Cárdenas dejó la presidencia de México el 1 de diciembre de 1940. Por respeto a la Constitución, se había negado a postularse a un nuevo mandato. Por su mismo partido se postuló Manuel Ávila Camacho contra el candidato de la oposición, Juan Andreu Almazán. Cárdenas había impulsado de tal manera y le había dado tal fuerza a las reformas, sobre todo a las expropiaciones, que él mismo sintió en un momento que había necesidad de parar ese vértigo, ¿verdad?, de reformas, de transformaciones, ¿no? Y lo dijo varias veces, ha llegado la hora de consolidar lo que se ha logrado. Todas las fuerzas estuvieron de acuerdo con él, hasta los comunistas. Y curiosamente, Francisco J. Múgica no. Él dijo, no, es que hay que seguirle, hay que cumplir, hay que acabar la obra. Cárdenas entonces pensó, es que sí hemos cambiado a México. Y es el momento de que le paremos. Múgica, cuando se salió del PRI en los años 50, fue a ver a Cárdenas y le dijo, general, yo ya no puedo más, el PRI ha desvirtuado lo que nosotros queríamos, yo me salgo. Yo no le reprocho a usted que usted no se salga, porque estamos claros, general, yo soy un revolucionario y usted es un estadista. Y eso lo demostró siempre. No solo era un gran político, era un gran estadista. Y supo construir y consolidar el estado de la revolución. En julio de 1940, en el marco de unas elecciones que fueron sospechadas de fraude, se impuso Manuel Ávila Camacho. Cárdenas nunca aceptó que hubiera un abuso del poder. Él decía, viendo la experiencia de Calles, después de que un presidente abandona su cargo, debe irse a su casa y dejar que el nuevo presidente gobierne plenamente. Y lo cumplió. Cuando él dejó la presidencia, no volvió a meterse. Se va y mantiene una presencia política discreta como defensor del nacionalismo y de las causas de izquierda, pero sin amenazar con posibles levantamientos, golpes de Estado, etc. Hasta el día de su muerte mantiene una posición discreta. Claro que tenía su bando, ¿verdad?, muy numeroso, políticos que lo seguían, pero no se metió nunca con los actos del presidente. Eso de dejar el poder y no insistir en quedarse a pesar de que tenía un apoyo sustantivo es también un elemento interesante. Cárdenas es el verdadero fundador del presidencialismo mexicano. A finales de la década del 30, el panorama político mundial se encontraba en plena convulsión. Finalizaba la Guerra Civil Española y el general Francisco Franco daba inicio a su dictadura. Hitler conducía a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración se multiplicaban por Europa. En la URSS crecían las purgas estalinistas y en Italia Mussolini pactaba con los nazis. Nosotros vamos a ver que a nivel internacional se produce una inflexión, un giro radical en la política de la izquierda y en la política de la derecha. La derecha española y la derecha latinoamericana, en términos generales, abandonan los valores tradicionales de la defensa de la propiedad y de la vigencia del derecho, se hace golpista. La izquierda, como contraparte, que había sido revolucionaria, se convierte en defensora de la institucionalidad. Y este es el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Austria y Polonia son un camino triunfal, el punto de arranque para manejar un continente. La tragedia se ha desatado. Una vez que el general Cárdenas termina su mandato constitucional,
él pasa a la vida privada. Y quien lo sucede, el general Manuel Ávila Camacho, es quien toma las riendas del país. Sin embargo, es precisamente la invasión de Japón a Pearl Harbor cuando los Estados Unidos sienten que su costa del Pacífico vive un profundo peligro. En 1941, luego del ataque a Pearl Harbor, el presidente Ávila Camacho designó a Cárdenas jefe de operaciones militares de la región del Pacífico. Su propósito era evitar que las tropas norteamericanas invadieran el territorio mexicano con el pretexto de que aquella zona pudiera ser ocupada por los japoneses. En 1941, el presidente Ávila Camacho me nombró comandante de la región militar del Pacífico, con cuartel general en la Baja California. Yo había sido jefe de Ávila Camacho durante la época revolucionaria, y según me lo manifestó el presidente, mi presencia allí significaba una garantía de integridad del territorio mexicano. El general Cárdenas es nombrado primero ministro de Defensa y en un segundo momento es nombrado el comandante del Pacífico, porque los Estados Unidos ven que precisamente la península de Baja California está extraordinariamente desprotegida. Y entonces le piden al gobierno mexicano que le permita establecer allí un sistema de protección con radar y piden simultáneamente que con la llegada del equipo lleguen los técnicos para instalarlos y para protegerlos. Y el general Cárdenas se opone tajantemente, dice, son las tropas mexicanas las que van a recoger este equipo en la frontera, son los que lo van a instalar y son los que lo van a defender. Y entonces de esta manera México colabora, como era su obligación, en la política de defensa, pero al mismo tiempo señala un límite muy preciso, muy claro, en defensa de la soberanía. Él nos motivó, nos enseñó a querer a las plantas, a los árboles. Él le gustaba mucho que hubiera árboles, pues mire cómo está el jardín, lleno de árboles. Sí, fue su preocupación de que vea Jiquilpan, compárelo con otros lugares de la República y es un lugar completamente arbolado. En una ocasión, el señor ese que era trabajador de la Comisión Federal de Electricidad estaba talando un árbol, las ramas que le estorbaban a las líneas. Y en ese momento pasó el señor general y lo miró, lo vio y le dijo, a ver, venga para acá, preste su machete y deme la mano. Y lo amenazó con cortarle el brazo. El señor se sintió, no, mi general, no me vaya, no, señor, es que los árboles tienen vida. Muchos de los árboles que se plantaron en el bosque los plantó mi general. El cafeto que está chiquito ahí, donde está la malva, él anduvo haciendo el hoyo ahí para plantarlo. Cuando venía el general con sus amistades, los llevaba al bosque y tenían que plantar un árbol. En los primeros años de Pemex, la producción cayó de manera abrupta. El bloqueo comercial no solo implicaba la negativa a comprar el petróleo mexicano, sino también a vender los insumos necesarios para su producción. Sin embargo, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos entraron en una fase de colaboración estratégica que impidió que los efectos del bloqueo afectaran definitivamente a la empresa mexicana. El periodo de formación de Pemex se caracterizó por la búsqueda del autoabastecimiento y de pozos petroleros en un intento por incrementar equilibradamente la producción que había sufrido una baja a partir del agotamiento de la llamada faja de oro. El hallazgo más importante de este periodo fue la región bautizada como Nueva Faja de Oro, al sureste de la faja antigua y con características de explotación similares. Esta región se convirtió en la más productiva de todas, aportando el 50% de los nuevos campos entre 1953 y 1956. Pemex se convirtió en una empresa consolidada y en proceso de expansión y con la infraestructura capaz de abastecer el mercado interno. La presión por echar atrás la expropiación continuó más allá del periodo cardenista. Cuando México pidió préstamos al Eximbank y
necesitaba invertir en su infraestructura petrolera, se le negaron. Y se le hizo saber que si quería capital externo para el petróleo, tendría que volver a admitir a las compañías extranjeras. Ya Cárdenas no estaba como presidente, pero estaba como una figura política central. Y su presencia fuera de la presidencia fue un muro de contención a las pretensiones norteamericanas en los 40s y en los 50s. Cárdenas no dejó de actuar nunca a nivel público después de ser presidente, porque él estuvo en la Comisión del Balsas y en la Comisión del Palcatepec y estuvo irrigando este país y trabajando para que este país tuviera presas, los ríos se convirtieran en algo que permitiera a los campesinos salir adelante, construcción de carreteras, etc. Eso lo mantuvo siempre vinculado al pueblo. Como todo lo que él emprende, nosotros vamos a advertir inmediatamente que hay una voluntad de servicio social. Y las obras que se van a realizar allí, el general Cárdenas pone énfasis en que en primer lugar beneficien a los habitantes de la región. Esto es una constante. No va a haber una ayuda extraordinaria del Ejecutivo, pero el general Cárdenas lo toma a pecho y lo emprende. El beneficio que esta obra significó para toda la región es una de las cuestiones menos estudiadas y que debe ser destacada por la historiografía que se ocupe de la obra del general Cárdenas en esos años. En mis viajes por todo el país, la situación de los pueblos campesinos se repetía. Disponían de poca tierra, les faltaba el agua, trabajaban mucho y cosechaban poco. Las autoridades les negaban sus derechos y les extorsionaban. Las escuelas que se construían, ladrillo por ladrillo, con tanto esfuerzo y sacrificio, luego les faltaba el maestro. Durante todos estos años, que es una vida entera dedicada a trabajar con los más pobres, él tenía esta misma manera de trabajar, que era sentarse, oírlos, tomar decisiones con ellos, estar siempre de su lado, sin aspavientos, sin propaganda, callado. No necesitó nunca de cámaras, de reflectores, ni de grandes aparatos de seguridad. Era él trabajando. A mediados de 1956, intervine a favor de un grupo de cubanos que habían sido detenidos varios días por la policía y notificados que debían marcharse del país. Entre ellos se encontraba el doctor Fidel Castro Ruz, un joven intelectual de temperamento vehemente. Transmití entonces al presidente Ruiz Cortines una solicitud para que se les concediera el derecho a permanecer en México. Por fortuna, Ruiz Cortines accedió. Hacia 1956, Cárdenas inició una maratónica serie de viajes que lo llevaron a diversos países de Asia y Europa. Este recorrido lo confrontó directamente con la experiencia de los regímenes comunistas de China y la Unión Soviética, los cuales, según dijo, lo impresionaron favorablemente. En países milenarios como la India, como China, prácticamente la totalidad de África y buena parte de los países de Asia llegan a la independencia. Y en América Latina nosotros tenemos ya experiencias semejantes de movimientos de liberación nacional con Bolivia y con Cuba. Cuando vi pueblos de otros continentes organizados socialmente, reafirmé mi esperanza en los pueblos de nuestra América Latina. Y el general Cárdenas lo entiende, lo concibe muy bien, y en función de eso es la figura mexicana que va a defender precisamente la libertad, la independencia de todos estos procesos. En abril de 1961, el ejército norteamericano invadió la Bahía de Cochinos, también conocida como Playa Girón, con el propósito de derrocar a la Revolución Cubana. La invasión de Bahía de Cochinos sale del puerto de Cabezas en
Nicaragua, y el 16 de abril de 1961 llega esta tropa invasora a Bahía de Cochinos. Y hay un movimiento a lo largo y a lo ancho de América Latina y se produce una extraordinaria manifestación de carácter espontáneo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que empiezan a clamar porque el gobierno mexicano les ofrezca la ayuda para ir en defensa de la Revolución Cubana. El general Cárdenas participó entonces de una arenga en la Plaza del Zócalo, en la que una multitud reunida en defensa de la Revolución Cubana ovacionó su discurso. El orador en esta ocasión es el general Cárdenas, que es un intérprete de este sentimiento de carácter popular. El compromiso asumido libremente por todos los participantes fue, bueno, de transportarse de la forma más rápida que pudieran para ayudar en la defensa. Y el general Cárdenas se presenta en el aeropuerto y el gobierno mexicano había prohibido que hubiese transportación aérea y de cualquier tipo. Y entonces el general Cárdenas no puede, por esta razón, ir a Cuba. El general Cárdenas le replica, le señala que en ese momento es necesario que México retribuya a Cuba lo que ésta había hecho durante la expropiación petrolera. Cuba fue el único país que envió un barco con ayuda y se lo recuerda al presidente López Mateos. Elena Poniatowska dijo: había tanta rectitud, tal sinceridad en este pueblo erguido frente a las tribunas, que Cárdenas, nuestro Cárdenas, robusto y sano, el árbol más gallardo de México, se veía profundamente alterado. Al lado de Castro, Cárdenas es todo fuerza contenida y la sobriedad de su traje contrasta con los barbudos exaltados. Cárdenas es el padre de todo esto. Lázaro Cárdenas del Río murió el 19 de octubre de 1970. Tras de sí, dejó un legado de congruencia e integridad política. El pueblo se identificó a tal punto con su imagen que se dice que a su muerte, en varios pueblos tarascos, se llevaron a cabo ceremoniales mágicos y rituales asociados con la antigua religión en un intento por lograr que su cuerpo reviviera. Cárdenas comenzó a ser parte de la memoria popular de México. Su imagen, su vida y los relatos sobre ella fueron transformándolo poco a poco en un símbolo de los valores más preciados. Mexicanos que están imbuidos de los valores del catolicismo, del nacionalismo revolucionario, están elaborando este mito heroico. Y entonces, ¿cómo lo cuentan? Pues tenemos la historia de un hombre que es un tata, es un padre, el cual ve por nosotros, al cual nos acercamos, le pedimos y él nos concede y nos ayuda. Es un hombre que tiene valores que vienen del cristianismo, es sencillo, es humilde, ama a su prójimo, se compromete con los más débiles. Y por otra parte, hay toda una concepción de ese hombre desde la cultura patriarcal, es muy macho. Entonces, Cárdenas va representando eso, la justicia social, la dignidad, la soberanía nacional y la bondad. Por ejemplo, en Tzintzuntzan hay altares con la foto de mi general, con sus flores, sus veladoras, su comida. Llegaba gente que veía su foto y lloraba. Y que decían, yo lo tengo en mi casa con su veladora. En la actualidad, asistimos a una suerte de resurrección de Lázaro Cárdenas. En los debates en torno a la privatización de la industria petrolera mexicana y a la reforma energética, vuelve a surgir su legado incesante. El respeto por la Constitución, la defensa de los recursos naturales del país, una ética militante y la tenaz predisposición a atender las necesidades del pueblo lo sitúan en un lugar privilegiado de la memoria colectiva de los mexicanos. Por esto, su imagen resurge inevitablemente en las disputas políticas más profundas. Muerto el general, se convierte en una de las 2, 3 grandes figuras de la historia mexicana. Cárdenas es un referente
se sigue hablando de él. Porque hay una corriente digna de tomarse en cuenta y de discutir, que implica que este país se tiene que modernizar y que para modernizarse tiene que revisar una serie de instituciones del pasado que hoy en día no funcionan más, como por ejemplo la nacionalización energética. Y los que nos oponemos a que el petróleo vuelva a manos privadas, pues echamos mano de Cárdenas y a ver quién es capaz de atacar directamente a Cárdenas. Porque es gracias a la obra de nacionalización del petróleo que el país ha podido tener el desarrollo que tiene. Este es el legado más importante de Lázaro Cárdenas. Su congruencia y su impulso del compromiso que tomó la Revolución Mexicana con el pueblo de México. Creo que cada vez más Cárdenas está ganando ese título, haber sido el mejor presidente que tuvo México después de la Revolución. México fue la colonia de explotación más interesante de España. Aquí la relación social era de explotación pura y Cárdenas representa el primer momento realmente en que el gobierno nacional se pone del lado de los que habían sido la parte perdedora, de los indígenas, los campesinos, los trabajadores. Él está muy presente. Él está presente porque es el único momento en que la izquierda realmente estuvo en el poder en México. Mújica les decía a los comunistas, ustedes finalmente aprendieron cómo se hace la revolución y lo aprendieron de Cárdenas. Y es que Cárdenas llegaba a algún lugar, convocaba a la gente y lo primero que les preguntaba era, ¿están organizados? No. Entonces les decía, organícense. Los obligó a ponerse de pie, a mirar de frente, a replantear sus demandas con fuerza, con orgullo. En ese sentido, Cárdenas es inobjetable y en ese sentido va a ser inolvidable, porque representa valores que nos hacen mucha falta, ¿no? Que es creer en nosotros mismos, creer en nuestras capacidades y motivarnos a actuar.